mejorar lo que tenemos, pero mejorar en el sentido de que si volviera a venir una riada, pues los elementos que ahora han fallado, como por ejemplo tener servidores en planta baja, no estén en planta baja, estén en pisos superiores, ¿no? También nos permite todo aquello que sea más permeable, más resiliente, que tenga más que ver con el medio ambiente y con el cambio climático y por tanto hay algunas actuaciones que nos permite hacer. Lo que no nos permite hacer es, el ejemplo que siempre se pone es que si este salón de plenos tiene 100 butacas, que lo derribáramos y le hiciéramos uno de 300, porque no era lo que había inicialmente. Otra cosa es que las butacas sean ergonómicas, que las puertas y cerramientos tengan tecnología, pues eso, para que el frío sea menos frío y el calor menos calor, o sea, que estén adaptadas al cambio climático, ¿vale? Pero un poco para que entendáis por dónde va esto. A ver, ¿lo he encendido? No lo había encendido, perdón. Ahora. Vale. Y a partir de aquí, que yo enseguida les voy a dar la palabra a ellos, realmente lo que vais a ver esta tarde son estos 6 proyectos, que son los 6 primeros iniciales, ¿vale? Luego veréis que falta todavía, digamos, lo que sería un séptimo, que es una memoria que aún no está ni redactada, que aún la tenemos que enviar y que aún la tienen que aprobar, ¿vale? Pero en principio estos serían los 6 iniciales, ¿vale? Lo que es el pabellón, ¿vale? Que, bueno, esto es un poquito la manzana, que es el número 1, el 2, que son las pistas deportivas de aquí abajo, el 3, el complejo deportivo de piscinas, el 4 es el nuevo espacio, que por eso está en color rosita, que es el primer piso encima de las piscinas municipales, ¿vale? El quinto, el campo de fútbol, y el sexto, todo lo que es las gradas, el frontón, vestuarios, bueno, donde está la cafetería, etc. El cuarto sí que es verdad que, entrando en lo que yo os he dicho antes, de que no nos dejan hacer un edificio nuevo o un salón de actos totalmente nuevo con mayor capacidad y tal, sino que lo que tenemos que hacer es reconstruir en mejores condiciones. Este tipo de edificios, esta primera planta sí que nos la van a dejar hacer porque ya nos han aprobado la memoria, porque se justifica muy bien que ante una nueva riada pues no tengamos que tener, como ahora los clubs saben, pues la gimnasia rítmica que está alquilada en una planta baja, el esgrima en el Moli un día, otro día en el Centro Municipal de Convivencia, porque tendríamos un espacio donde todas esas actividades poder recolocarlas, ¿vale? En una situación de catástrofe. Entonces, en ese sentido, y como un refugio, sí que nos han aprobado esa memoria, ¿vale? Entonces, esa es un poco la línea para que entendáis cómo van aprobando, requiriendo, pero bueno, lo tienes que justificar muy mucho para que nos lo aprueben. Y dicho esto, yo ya os paso la palabra. Sí, ya vosotros directamente vais pasando. Vale, pues ya tenéis ahí campo de fútbol. Bueno, pues nada, como ha dicho la señora alcaldesa, vamos a iniciar la explicación de las diferentes obras y actuaciones que se hacen en la manzana deportiva. Aquí, como todos ya podéis ver, el campo de fútbol es la primera que se ha realizado en ejecución, que ya se está utilizando. El presupuesto lo tenéis ahí arriba y una parte de los gastos o costes de la reparación del campo de fútbol han sido abonados por la Federación Valenciana de Fútbol. Tener en cuenta que se ha realizado la instalación de un nuevo vallado perimetral que ya está puesto y quedaría pendiente la instalación de la megafonía y el marcador, que debido a que tenemos que hacer una serie de canalizaciones en la zona perimetral, ahora cuando hagamos la actuación de las pistas es cuando se llevará a cabo o se finalizará la instalación ya de la megafonía y del marcador, de lo que sería el campo de fútbol. Esta es una instalación que, pues bueno, es la primera que tenemos en marcha y ya se está utilizando. La siguiente instalación sería el pabellón. El proyecto ya se aprobó, la obra ya está, como hemos comentado o está comentando la señora alcaldesa, ya está en marcha y la idea, aquí abajo la apertura sería en octubre. Tenemos ya fecha de colocación de la parte de lo que sería el suelo deportivo, el suelo de parquet, que sería a partir del 15 de agosto y de ahí para adelante, es decir, todo el resto de instalaciones ya se están, lo que es la parte de vestuarios, realizando todo el cambio de lo que son chapados, fontanería, todo el sistema de agua caliente sanitaria y como mejora ante posibles catástrofes es toda la parte eléctrica principal está subida a la primera planta
junto a lo que sería ahora, bueno, lo que siempre ha sido el despacho de Joan, tendríamos ahí la zona de lo que sería el cuadro eléctrico principal, y en la parte de arriba de los vestuarios vamos a colocar un grupo electrógeno que en caso de emergencia pues nos va a poder servir para suministrar energía. También la parte del rack informático estará en la primera planta, de modo que si volviera a pasar pues una catástrofe, pues de algún modo pudiéramos dar servicio. En el uso normal, este grupo electrógeno nos va a permitir no solamente dar servicio en caso de emergencia a lo que es el pabellón, sino también al resto del polideportivo. La previsión es la que hemos comentado. En octubre tener aperturado ya el pabellón, que junto con el campo de fútbol, pues la idea es ir abriendo diferentes partes de la instalación de la manzana deportiva y junto también con las pistas deportivas que vamos a iniciar ya en un mes más o menos, que a medida que vayamos abriendo estas instalaciones se puedan usar con seguridad ya y que no represente ningún problema el que estemos haciendo obras en otra parte de lo que sea la manzana deportiva. Perdona, un momento, Sergio. Esto aquí. Yo quería recalcar que muchos habéis comentado que por qué se empezó el campo de fútbol, porque ya estaba, ¿no? Como hemos recalcado, los fondos del campo de fútbol, lo que es el césped y la obra, fueron fondos, dinero privado, ¿vale? Fue a través de la federación y socios como el Villarreal o el Valencia Club de Fútbol que aportaron ese dinero. Entonces, no tuvieron que pasar por todo el proceso administrativo que ha tenido que pasar todas las demás obras. ¿Vale? Entonces, por eso hemos podido disfrutar del campo de fútbol, de lo que tenemos de campo de fútbol, ¿vale? Porque es solamente lo que es el césped y la parte perimétrica, ¿vale? Sí que aquí hay una parte del pabellón, que también es un socio, en este caso la Fundación del Barcelona, que en la parte del decreto del Ministerio lo que aporta son fondos para la reconstrucción, podríamos decir, de lo que es infraestructura, pero lo que es equipamiento, es decir, canastas, marcador, bancos, todo lo que es propiamente equipamiento, eso no nos entra. Con una aportación de lo que es la Fundación del Barcelona, lo que es el pabellón se va a complementar todo lo que es la instalación. Aquí tenéis el listado de toda la parte de equipamiento que suministrará por un coste de 84.801 euros la Fundación del Barça. Sí. Aquí recalcar que la Fundación del Barça vino con un proyecto, una idea, y llegó pues hasta donde ha llegado, ¿vale? Con esos 84.000 euros. En un principio ellos creían que iban a poder pues pagarnos mucho más, nos iban a pagar la pista. Entonces, lo que teníamos ya preparado, la pista me refiero al suelo. Al suelo es un suelo especial de haya, ¿vale? Que ahora, en este momento, si tuviéramos que competir en categorías nacionales, podríamos hacer por el tipo de suelo que tenemos, ¿vale? Entonces, eso sí que era una petición del club de baloncesto. Me acuerdo que decía, ya que lo hacéis, intentadlo. Lo intentamos, lo conseguimos, ¿vale? A través de la fundación, pero la fundación solo ha llegado a los 84.000. Entonces, lo que hemos hecho, le hemos dado la vuelta un poco a la tortilla, nosotros nos encargamos del suelo y la fundación lo que se va a encargar, pues como comenta Sergio, todo el material pues de uso, ¿vale? Bueno, una vez hecha esta aclaración, continuamos. La parte de pistas deportivas, que como bien sabido es la última parte que se inauguró antes de la Dana. Este proyecto ya está aprobado por el Pleno, está ya retarificado por Traxa y en breve, en un mes más o menos, tendremos adjudicatario. Sí que es verdad que desde más o menos febrero, que teníamos ya previsto o entregado el proyecto en Traxa, se ha retardado porque hemos incluido, es decir, revisamos una vez iniciado ya lo que es la obra, revisamos, recordad que esto estuvo lleno de coches, la pila aquella, el montón aquel de coches, y más o menos una vez ya retirado, limpio, y ya una vez ya con el equipo técnico se fue a ver exactamente la situación real de lo que era el soporte, las pistas. Hemos visto que está bien, es decir, que no está tan mal como pensábamos, y con el dinero que nos hemos ahorrado, como ha dicho la señora alcaldesa, la idea es que vamos a implementar una serie de cimentaciones para que toda esta área de Calisteña y las pistas estas de multideporte, junto con las pistas de pádel, en un futuro se puedan cubrir con otra actuación. Entonces, por eso hemos estado estos 2 meses todavía no se ha empezado a hacer lo que es la obra. Si no ocurre nada, ahora ya en un mes tendremos ya al adjudicatario y se puedan empezar las obras.
con el pabellón y las pistas. Toda la parte, podríamos decir, junto con el campo de fútbol, la idea es que el pabellón en octubre, y esto tenemos una previsión más o menos de noviembre-diciembre de este año, que esté terminado. Con lo cual solamente nos quedaría la última parte, o la parte antigua del polideportivo, que sería toda la parte de gradas de fútbol, vestuarios y frontón, que os explicaré luego más tarde. Antes, Castro os explicará lo que es la piscina, que ya está la obra en marcha. Sí, buenas tardes. Bueno, pues como comentaba Sergio, la piscina ya está en obras, ya se empezó aproximadamente en noviembre el inicio de obras. Estamos todavía en fase de desescombro todavía, que estamos quitando alicatados. Bueno, ya hemos empezado a poner nuevos alicatados, a redistribuir ciertas zonas. Por ejemplo, hemos hecho ciertas mejoras, como por ejemplo temas adaptativos, ¿vale? Los cuartos de baño se han adaptado a la nueva normativa actual de accesibilidad, un poco para que, bueno, pues mejorar un poco lo que teníamos. Pero en el fondo ha sido como todos los otros proyectos, no se permitían grandes mejoras, pero bueno, sí que hemos podido hacer ese tipo de mejoras. Luego también alguna mejora más hemos hecho, en la zona de piscinas, los vestuarios, estaba la zona de pies mojados, ¿vale? La zona que iba desde el vestuario hasta la piscina. Pues bueno, eso también, como hemos podido encontrar en alguna zona que estaba bien las actuaciones de climatización, pues bueno, vamos a poder climatizar esa zona de pies húmedos, porque sí que había un poco corriente de aire y al final pasabas del vestuario que estaba climatizado a la piscina que estaba climatizada, pero había una zona un poco fresca. Entonces, pues bueno, esa zona sí que se va a poder climatizar. Y luego todo el sótano, que es un poco el corazón de la piscina, que están las zonas de filtros de las piscinas, porque son 3 piscinas, está la piscina exterior, están las 2 piscinas interiores, la producción del agua caliente sanitaria, el propio parking que tiene el complejo, pues bueno, la planta sótano ha sido la más afectada de todas. Al final se ha afectado todo, pero todo lo que estaba en el sótano ha sido, pues bueno, peor todavía. Entonces, pues ahí hay mucho trabajo, se está haciendo ya mucho trabajo, pero bueno, es un trabajo lento que está costando. Sí. Esto aquí, la previsión, ¿no? Sí. Sí. Tenemos la previsión que es febrero-marzo. En febrero-marzo, si no ocurre nada, tendremos ya lo que es el complejo de piscinas entero, reconstruido. Tener en cuenta que, aparte de lo que hemos indicado Castro, de que el sótano es que estuvo 15 o 20 días completamente inundado, es decir, ahí no se ha podido aprovechar prácticamente nada, es decir, lo que son paredes y poco más. Entonces, aparte de esto, hemos hecho un rediseño, la zona del bar la hemos reasignado a una nueva zona de spinning y, aparte, tendremos una zona de vending donde los padres, madres y personas que vayan a acompañar a menores para el tema de los cursos de natación, pues puedan ver, igual que estaba antes. Pero esa zona de lo que es el bar la hemos de alguna manera aprovechado porque sí que había una demanda de más espacios deportivos en lo que era el complejo. Y como os he comentado, se va a mejorar en equipamiento, en zonas de accesibilidad y básicamente febrero-marzo, que es lo que os preocupa, es cuando vamos a tener ya el complejo para que se pueda volver a utilizar. Y en cuanto a la pregunta de por qué no tenemos la piscina de verano, que todo el mundo nos ha preguntado, es que al final, como os ha dicho, abajo toda la sala de máquinas es unitaria y era muy difícil. Y además hay que desescombrar, limpiar, hasta no hace más de un mes y medio todavía estamos quitando fango de las tuberías. Con lo cual, a ver, aunque ya desde fuera se vea, todavía estamos ahora en la fase de escombro y limpieza. Y ahora ya estamos pues instalando y lo más importante va a ser el tema del equipamiento, que ya estamos cerrando, en este caso el contratista cerrando ya la adquisición de nuevos equipos para que estén. Si no, pues los plazos se van a alargar. Esperemos que no. Exacto. Y en sustitución, pues las actividades. Por no disponer de piscina, este verano pues estamos trabajando desde la Concejalía de Deportes de diferentes acciones, como bus a la playa, tendremos los viernes y los sábados de julio y agosto, e iremos a la Malvarrosa como el año anterior. Tendremos fiestas acuáticas en la plaza, 23-26 de junio, 11-18 de julio, 8 y 22 de agosto. Y luego también tendremos un servicio de bus a la piscina. Estamos trabajando también con convenios con diferentes ayuntamientos para la cesión de sus piscinas, ¿vale?
Entonces, pues estamos también trabajando para los campus deportivos, también vamos a dar servicio de autobús para que puedan ir a piscinas de diferentes pueblos. Y esto es un poco, pues también, pues compensar el no tener piscina y dar un poco de servicio de agua, ¿vale? Como estábamos trabajando desde la Concejalía de Deportes y bueno, es lo que podemos hacer. Ya que no tenemos piscina, pues vamos a dar servicio. El último proyecto a realizar sería la parte antigua del polideportivo, el que corresponde a la zona de vestuarios del fútbol, a la zona de vestuarios del frontón, el frontón y el bar. Una vez ya tengamos finalizadas las obras de lo que son las pistas, el pabellón y el campo de fútbol, que están todas ellas en marcha, por la parte de Camibé y de Picassent se podrá acceder y hacer estas obras. Es decir, estas serían las últimas y estas ya sería empezar las obras, o en este caso, finales de verano, tener ya el proyecto retarificado y visto con Traxa para no más tarde de noviembre, porque sí que tenemos un plazo de 12 meses desde la aprobación de la memoria, arrancar estas obras, que ya en teoría pistas y pabellón estarían abiertos y, bueno, y estaría siendo utilizado por los diferentes clubes. Con lo cual, esta parte estaría vallada y separada y estaríamos haciendo la actuación, con lo cual el resto de lo que es el polideportivo, la manzana deportiva, se podría utilizar con los diferentes accesos, desde Camidorbo o desde la zona del carril de Sport, o desde aquí, desde la avenida Navarro Soler. La idea era eso, es decir, a medida que se fueran recuperando espacios, que se fueran siendo utilizados ya por los clubes, sin afectar la seguridad de los usuarios de lo que es la manzana deportiva. Y por último, antes de esta, la primera planta sería ya la última actuación, que como os ha dicho la alcaldesa, ya tenemos la memoria aprobada y una vez ya tengamos finalizados todo o reconstruido todo lo que ya teníamos, nos vamos a centrar en lo que sería la primera planta. Y tenemos en previsión presentar una última memoria, que es lo que os he comentado de las pistas, que por eso habíamos sufrido un retraso en el inicio de las obras, que sería la cubrición de las pistas deportivas, que sería, a ver, volvemos atrás, aquí, que sería esta zona, como os he dicho. Esta memoria, pues antes del plazo de julio, 5 de julio, tenemos que tenerla prevista, porque en las últimas modificaciones sí que eso nos permite, pues todas aquellas mejoras referidas a cambio climático y que no sea solamente para salvaguardarnos de la dana, pues en este caso la cubrición, pues sí que la podríamos realizar. Con lo cual, al igual que hay en el IE, es una zona de pistas cubierta, pues aquí tanto las 2 pistas de pádel, o en este caso las 4 pistas de pádel, como la zona aquí de balonmano y la zona de la Calisteña estarían cubiertas en un futuro. Y con esto, en principio, tendríamos ya la presentación de las diferentes actuaciones. Así que ahora, turno de ruego y preguntas, ¿no? Pues ahora ya a disposición vuestra y... Sí, no, disculpa, a ver, ahora, los vestuarios, ¿qué decías tú? A ver, en la zona del campo de vestuarios... Dime. A ver, la idea es que como el campo de fútbol, de algún modo, por la posición de los vestuarios del fútbol y demás, lo más normal es que si no ocurre nada y así lo tenemos planificado, la parte del bar, cuando ya empecemos la obra, la parte del bar, la parte de los vestuarios del frontón son los que de algún modo vamos a iniciar la obra y el último ya paso serían los vestuarios del fútbol. Porque claro, al final ten en cuenta que el fútbol, vosotros os regís por la temporada, es decir, claro, eso ya será una cosa que tanto el concejal como Julio como yo hablaremos con vosotros para ver cómo organizar para no cortar la temporada. Lo comento porque estuve aquí un día en el pleno y una señora preguntaba y se preocupaba un poco porque los críos no se podían duchar, no se podían nadar, no se podían tal, y no se sabía cuándo se iba a arreglar todo eso. Entonces el concejal les dijo, primero haremos el pabellón y en el pabellón se arreglarán, se ducharán y se terminarán. Entonces yo me he acordado porque oí esa conversación y al ver todo lo que dices, que se hace al final, pues me parece un poco... La idea es que, como he dicho,
a medida que se vayan rehabilitando espacios, en este caso el pabellón, la idea es que tanto Julio como el concejal vayan a maximizar esa instalación. Si en febrero también tenemos abierta la piscina, pues de algún modo ahí hay vestuarios. Es decir, a medida que se vayan habilitando todos los espacios, mientras no lo tengamos en la totalidad, es intentar maximizarlos. Y ya en último paso sería pues la parte de vestuarios del frontón, con bar, que ahí tendrás más vestuarios, y por último los vestuarios del fútbol. A ver, la idea es esa es la planificación, que no significa que luego cuando empecemos esta obra digan los clubes de fútbol digan, oye, no nos importa, empezamos por... No, a ver, eso es un planteamiento que nos hemos hecho nosotros, sin haber hablado con el club de fútbol. Pero eso ya... Pues yo simplemente lo comento por lo que hubo en ese momento. No, el tema es... Se preocupaba de los críos. Los técnicos te presentan los proyectos conforme se pueden ir haciendo y conforme a la seguridad de los demás deportes. Está claro que la parte de vestuarios del frontón y la parte de grada de vestuarios de fútbol, pues no implica que tengas que dejar de hacer los deportes que tienes dentro, ¿no? Entonces, por tema de seguridad, así está un poco programado. Luego también tener en cuenta que ahora en estos momentos tenemos deportes, estamos haciendo deporte en el Blasco Ibáñez, estamos en el Centro de Convivencia, estamos en el Molí, estamos en el Nou Espai y estamos en el IES. Nuestra idea es ir recuperando toda esa actividad, acercarla lo máximo posible, porque eso nos está suponiendo pues, unos gastos enormes, tanto en conserjes, planificación, y lo que queremos es traer todo cuanto antes mejor. En octubre podremos disponer del pabellón y el IES, vamos a seguir el convenio con la Generalitat, entonces podremos disponer de las instalaciones del IES y del pabellón y el campo de fútbol. Tendremos los vestuarios del IES y ahí ya, oye, pues ya el niño que quiera ducharse, que sí, que yo sé que pocos niños se duchan, que son ya más los mayores, pero bueno, podrán disponer de duchas y de vestuario. Vuelvo a repetir, la última obra o la parte de la antigua del polideportivo, de vestuarios del fútbol y tal, una vez iniciemos las obras, pues me imagino que el concejal y Julio, que es el técnico de deporte, reuniremos con los clubes de fútbol y con la gente que pueda estar afectada y en función de lo que ellos nos digan, a ver, a nosotros en principio la planificación es esta, poder empezar por la zona de bar, vestuario del frontón, pero si ellos nos dicen no nos preocupa, podéis empezar por esta zona y se permite el acceso por otra vía segura, no hay problema. Es decir, eso en el momento que tengamos ya el inicio de esa obra ya lo hablamos. ¿Se oye? Sí. A ver, una pregunta, Rafa. ¿El aforo de las gradas va a ser el mismo que había o vais a aumentarlo? De las gradas del fútbol. El aforo, sí, los asientos. El aforo de la grada de fútbol ahora está limitada con asientos. Pero me refiero, ¿vais a hacer otra fila hacia adelante, hacia arriba? No. Los mismos que había. Vale. O sea, lo que es la grada... Si cabían 400 personas, van a seguir cabiendo 400. Ese es el aforo. Lo que se va a rehabilitar es la parte de abajo, almacenes y baños de la parte de lo que eran las gradas del fútbol, los vestuarios, es decir... Lo que tú ves en la foto, eso ahí no se toca. Se va a reparar la barandilla. Pensaba que ibais a hacer algo más de altura para más gradas. No, y lo bueno ahora de cuando... Que tenemos... Ahora es... Este es el ejemplo que ha puesto la alcaldesa, de que ampliar aforo no se puede. Pero de todos modos tampoco... Bueno, no sé si es una necesidad... Más no se van a dar cuenta. Las sillas, como es ya que tenemos limitado lo que es ya el aforo, por tema de seguridad ya sabemos realmente el aforo que podemos permitir, pues oye, en tema de pandemia, en tema de emergencias, ya sabemos, está limitado, o sea que la verdad que... Pero es el que hay, no vamos a ir a más. Pues nada, si no tenemos más dudas y... Mire, además, mi consulta viene directamente relacionada con eso. Ay, perdona, sí, tiene razón, la falta de práctica. Entonces, yo no he leído en ninguna de las pantallas de que haya previsión de buscar unas fórmulas de ahorro
en el gasto energético tan considerable que lleva un montaje de este tipo, ¿no? Entonces, al ver esa pantalla, digo, caray, ahí se podrían instalar perfectamente placas solares. No, espera que termine. Y la primera pregunta y la obligada, ¿está previsto, está pensado, se va a hacer? ¿Cómo está el tema? Y la segunda, relacionada con la primera, es en caso de que sí, de que haya un proyecto que se está elaborando o que ya está elaborado, en caso de que sí, que hay previsión de, ¿se podría organizar una comunidad energética ciudadana? Lo hay, están ya en muchísimos pueblos de la provincia de Valencia. Bueno, no solamente la provincia. Y es, por lo que yo tengo visto o oído, es un ahorro considerable de energía eléctrica. Y la ciudadanía podría contribuir asociándose, pagando lo que corresponda y suministrándose de energía eléctrica de ese complejo. ¿Vale? Bueno, pues vamos por partes. A ver, sí que yendo a lo que son en sí los fondos de recuperación, es decir, si recordáis en lo que es la piscina, que creo que alguno de aquí ya estuvo en la visita que hicimos en su momento cuando la inauguramos, arriba ya tenemos instalación fotovoltaica y de hecho ya se estaba haciendo un considerable ahorro y está previsto ampliarla. Ahora, si no recuerdo mal, teníamos 20, más 20, 40, que ya están puestos en la cubierta. Y además, este verano ya presentamos unas memorias para un fondo europeo para instalar fotovoltaica, pero siempre pensando en el ahorro del ayuntamiento, es decir, los propios edificios municipales, es decir, lo que es la parte del pabellón. Mira, esto de aquí ya estaba, y en parte ya estaba instalado. Aquí en la parte del pabellón, en ese fondo, que no tiene nada que ver con estas subvenciones de reconstrucción, no tiene nada que ver, es un fondo europeo. Se instalarían placas en lo que sería el propio pabellón y además, como os he comentado, la idea es hacer una zona de sombra en las pistas y incluir, a ver si nos dejan, una instalación fotovoltaica. La idea es aprovechar todas las cubiertas para todo el consumo energético, en este caso de electricidad que tiene el ayuntamiento, suplirlo, es decir, llegar a un momento en que el coste sea cero, intentar compensarlo. En cuanto a que creemos una comunidad energética, en principio la previsión es, tanto en los edificios municipales, aquí en el ayuntamiento, en el Vicent Ricard, con el proyecto de Edificant, también va en la instalación y está metida en el proyecto. Con todas estas actuaciones que yo te he dicho, la idea es que al final el ayuntamiento, si se gasta 350.000 o 400.000 euros en energía eléctrica, la idea es que seamos neutros, seamos que de alguna manera eso no lo tengamos en el presupuesto municipal. Lo de la comunidad energética, a ver, tampoco tenemos tantos espacios para crearla. No sé si en un futuro, en el tema de actuaciones o en algún otro espacio, podemos crear una comunidad energética. La idea es que todas las instalaciones fotovoltaicas que vayamos creando sean para suplir el consumo que tiene el ayuntamiento, que al final, de algún modo, en los estudios que tenemos, con toda la superficie que tenemos, no tenemos mucho más espacio, es decir, no hay para crear una comunidad energética. De todas formas, un apunte. Sí que hay un proyecto de la Fundació también Naturgy, Sí. que está buscando el montar esas comunidades energéticas, ¿vale?, a raíz de lo de la Dana, pero está en colaboración en este caso Benetuser con el ADL y con servicios sociales, ¿vale?, porque su proyecto es llegar a personas vulnerables. Entonces, ahí el ayuntamiento va a estar al lado, aún no sabemos con qué cubierta, ¿vale?, pero de inicio están buscando fincas en la zona de los grupos, ¿vale?, ese es el objetivo, en el que, aparte de las placas que den suministro a esa comunidad de propietarios, también les hagan los cerramientos climáticos de las propias viviendas, es decir, cambio de ventanales, de accesos y tal, ¿vale? Entonces, Naturgy en principio lo plantea como una comunidad energética en la que también entra el ayuntamiento. Aún no sabemos en qué medida el ayuntamiento tiene que entrar o no, ¿vale?, porque si consiguen a lo mejor 2 o 3 de esas comunidades de propietarios, la harían directamente con ellos y no haría falta ningún techo municipal, porque ya utilizarían el techo de esas propias comunidades,
Pero bueno, sí que se está trabajando en esa línea, pero no se ha constituido ninguna, ni se ha hecho todavía el proyecto así como tú lo has planteado, pero sí que hay una línea a nivel municipal que ya estaba iniciada de todo lo que son placas. De hecho, pues desde aquí arriba del tejado ya no se tira ninguna mascleta porque está lleno de placas, y quiero decir, y esa ha sido un poco la línea, y ahora pues aprovechar, por supuesto, para poner más y para bajar el consumo energético dependiente. Si no recuerdo mal, también había una en Naturgy, en el Colegio Colón, en el aulario, también se van a instalar. Sí. Es decir, en todos aquellos edificios municipales se está promoviendo el colocar fotovoltaica. Lo de la comunidad energética de Naturgy, eso sí que no lo tenía yo más o menos visto o conocido, pero al final es una colaboración entre privados coordinada por Naturgy, y que el ayuntamiento echará una mano. Pero en sí, espacios o cubiertas, supongo que si en un futuro nos sobra algún espacio, pues... ¿Alguna pregunta más? Es tracta, a veure, quan heu ficat el projecte de la primera planta, el complex, jo he vist que no teniu una data prevista, però jo pense que això seria per a finals del 27, principi del 28. A ver, más o menos, como hemos dicho, este sería el último proyecto en ponerlo en Sí. funcionamiento, y si no ocurre nada, igual en junio, mayo, junio del 27, más o menos, podríamos tener ya el proyecto encargado con Traxa, más o menos. Perquè ahir n'hi haurà també vestuaris, d'aquesta banda. Sí. A ver, esto. Ah, sí. Esto aquí. Está la zona de tatami, la zona de badminton, zona aquí de esgrima, y zona aquí de juegos y ping-pong. Y aquí es la zona de vestuarios que había aquí, como ha explicado antes el concejal, una zona de revisiones médicas. Es decir, un mini pabellón. Es decir, es como un pabellón en pequeño. Un mini pabelló que estaria separat per Sí, Per habrá ser- una serie de lonas que se podrán... lones. Esto aquí, es decir, que los espacios se podrán sectorizar. Vale. Pero eso, como hemos dicho, sería la última actuación a realizar. Como no está, el proyecto está en redacción. Si llega en enero, pues mejor que si llega en febrero, pero tardará un poquito más. ¿Alguna pregunta más? Espera, Carmen. Es que si no, no se graba. Es que si no, no se graba. No es por... Vale, perdón. He llegado un pelín tarde, pero ¿me podrías enseñar los aseos de la planta baja, los que están al lado de la piscina, cómo los habéis colocado y a ver si habéis quitado? Bueno, los aseos, no tenemos foto, no tenemos imagen de los aseos, pero bueno, los aseos de la planta baja de la piscina hemos hecho dos actuaciones. Una, hemos mejorado la adaptación de los baños por tema de accesibilidad, cumpliendo con la normativa actual, porque al final estos proyectos es una rehabilitación, estamos restaurando al origen, digamos, en los edificios, pero sí que es cierto que nos han permitido mejorar ese tipo de actuaciones, ¿no? Mejorar accesibilidad y demás. Y luego, durante la obra, lo hemos comentado un poco de pasada, durante la obra hemos detectado que, bueno, habían ciertos equipos de climatización que estaban en buen estado, con lo cual no se tienen que sustituir, y nos hemos encontrado, digamos, con dos equipos de aire acondicionado, y vamos a poder climatizar la zona de pies húmedos, del pasillo de pies húmedos de la piscina, porque lo que sí que estaba climatizado eran los vestuarios de la piscina, estaban climatizados, la piscina estaba climatizada, pero estaba esa zona de paso que no estaba climatizada. Entonces se ha decidido un poco ahora, durante la obra, climatizar esa zona. ¿Y no habéis cambiado no habéis modificado la distribución de los vestuarios, no? No, ¿Sigue más... estando las duchas en medio Sí. de...? Vale, pues es patético que no se haya podido aprovechar, pero bueno, nada. Hemos mejorado esa zona un poco por accesibilidad, pero bueno, y mejoras un poco de instalaciones. Se hubiera podido apoyar toda la zona de las duchas en la pared, en una pared, se hubiera podido hacer toda una línea recta, dividido en paravanes, no hay en medio, no, porque si hay una persona duchándose no hay problema, pero cuando hay mucho, el agua se sale, con lo cual llegan a los bancos. Pero bueno, no todo pasa eso se nada. va a mejorar, es decir,
si había algún problema en cuanto al desagüe o evacuación, todo eso se ha renovado. De hecho, se ha quitado todo, alicatado, de alguna manera se ha dejado en desnudo todo lo que son las paredes y se va a rehabilitar todo lo que es el desagües y instalaciones. Sí, cuando estaba bien no funcionaba muy bien, o sea que ya veremos ahora. A ver, en este momento ese tema todavía intentaremos tener en cuenta esos desagües, porque todavía están para poder hacer más desagües. La zona de duchas se ha hecho o se va a renovar por completo. Es decir, que funcionara o no funcionara por el tema de que algún desagüe estuviera obstruido por la cantidad de gente que se ducha a la vez, eso ahora se va a mejorar, es decir, se va a ampliar, igual que todo el tema de accesibilidad y demás de los vestuarios. Pero al final, el colocarlos en un sitio o en otro, al final, si el desagüe tiene una sección, es decir, lo que hay que mejorar es la sección del desagüe, que es lo que de alguna manera sí que se va a renovar. También si colocáis las duchas en las paredes, apoyadas en la pared y separadas con una plancha de DME, pues ya lo teníais. Con una cabina. O sea, ya no estaría ahí. Pero al final el tema es que si se duchan 15 o 20 personas a la vez, al final el que se encharque o deje de encharcar es cuestión del desagüe, no dónde estén situadas. Perdona, llegaría un poco más lejos el agua. Llegaría un poco más tarde, que digas. Bueno, bien, pues eso ya... A ver, en este momento desagües todavía se pueden intentar mejorar, vamos, eso sí que... A eso aún llegamos a tiempo. Pero que al final el que estén las duchas en la pared o en el centro o en un lado, para que se te encharque porque haya 15 o 10 o 12 personas, lo que manda es el desagüe, el diámetro del desagüe, y eso sí que se va a renovar. Y de hecho lo que hemos hecho de alguna manera es quitarlo todo para que tanto las acometidas de agua como las acometidas del desagüe se mejoren, porque sí que es verdad que la anterior vez cuando se puso en marcha sí que teníamos alguna pequeña filtración y a lo mejor los desagües no tenían el diámetro adecuado, ahora se van a ensanchar. Eso ya... Bueno, cualquier aportación es buena y la podéis tener en cuenta, ya sea para la ubicación como para el desagüe, por supuesto, que ya estaba previsto. Y no sé si hay alguna pregunta más, y si no, yo sí que recordar que lo he dicho al principio, que está la página web recuperenbenetuser.es, en la que podéis ver todo lo que son memorias y nada más se aprueban, las colgamos. Y nada más está el proyecto en ejecución o aprobado en el Pleno, también volvemos a decir, pues para que sepáis el pasito que va dando cada cosa. Pero sí que es verdad que igual que ha habido la aportación ahora del tema de la piscina, ¿no? Pues por ejemplo, la primera planta del complejo deportivo está el proyecto en redacción. Hay memorias que nos faltan por aprobar. Si entráis, veis algo de vuestro día a día en cualquiera de los edificios, ya no deportivos, sino en las calles, en las plazas, en todo lo que se va a hacer. Hay también un email directamente en la página web que podéis gastar, que llega directamente a los técnicos y que luego todas las semanas lo revisamos pues para poder ir incorporando lo que la gente también nos traslada, ¿vale? Entonces, invitaros también pues a eso, a que la manejéis y de vez en cuando digáis, oye, ¿y en mi calle qué van a hacer? ¿No? Un poco para... ¿En tu calle qué están haciendo? ¿Qué calle es la tuya? Literato. Iberdrola. No, están actuando en lo que es la parte del asfalto, es la línea eléctrica. En teoría no tienen que estar tocando la acera, es la parte donde están aparcados los vehículos, por ahí están levantando y reponiendo la línea. Pero el literato Zorín, ¿dónde está más o menos el Casal de la Falla? Vale. A ver, ahí lo que tienen es que están haciendo el paso de lo que es la acequia. Y eso está tardando un pelín más. A ver, son obras. Al final, la parte que es abrir zanja, renovar cableado, porque todo eso es el cableado de media tensión, es decir, el cableado grande, de gran potencia que tiene Iberdrola. Y cuando llega justamente a esa zona donde está usted indicándome, donde está el taller, ahí es donde cruza la acequia y ahí están haciendo el paso por debajo, con lo cual ahí es un pelín más complejo. Pero vamos, que si no recuerdo mal, la semana pasada estuve allí con ellos y en principio ya querían cerrar, es decir, de ahí lo único que nos va...
Sí, la idea suya ya es cerrar y ya lo único que nos quedaría sería el paso en Avenida Navarro Soler, que eso ya no le afectaría, y en la parte de consumo que estaban cerrando, con lo cual... A ver, el problema de la acequia es que la línea eléctrica tiene que pasar por debajo, entonces es más difícil, más complejo. Y eso solamente es por eso. ¿Algo más? Pues con esto ya cerramos. Venga, muchas gracias por la asistencia y hasta la próxima.